Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar en esta ocasión con nuestros contenidos. Para esta ocasión les he colocado esta frase de Nelson Mandela: las personas valientes no temen perdonar para conseguir la paz. En una situación conflictiva, las personas valientes no temen perdonar, ¿verdad? Si nosotros no hemos sido los causantes del conflicto, pues tenemos que actuar también, ¿verdad? Y Nelson Mandela nos dice, pues bueno, hay que perdonar para conseguir la paz. Es la única forma. Ya nosotros conocemos la historia de Nelson Mandela y su aporte a la sociedad y el mundo, ¿verdad? Así es que nos cae bien reflexionar un poco sobre esta frase de Nelson Mandela. Bien, vamos a continuar con nuestros contenidos. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro contenido socioemocional. Veamos. Cuando hacemos referencia a la salud del cerebro, hablamos de nuestras capacidades para poder recordar, para estar atentos y concentrados, para el aprendizaje, a tener una mente clara y activa. El concepto de salud cerebral se basa en sí en la reducción de estos factores, que son factores de riesgo que pueden poner en peligro estas capacidades con el paso de los años. Por naturaleza, nuestro cerebro es social y necesita de muchos vínculos. Por esta razón, la comunicación, la interacción con otros resultan fundamentales en la vida. De hecho, el aislamiento social puede generarnos diversas transformaciones cerebrales, tales como tener dificultad para decidir, disminuir la capacidad de tu aprendizaje, fallos en la capacidad del autocontrol, entre otras. Cuando tenemos vínculos humanos, protegemos nuestro cerebro. Nosotros somos seres sociales, así que no se aíslen. Hay que estar conectados, porque este es un factor de protección para nuestro cerebro, al igual que lo es el ser muy optimistas. Se conoce que la soledad interfiere en una gran cantidad de funciones diarias de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los patrones del sueño, en la atención y en el razonamiento lógico verbal. También es muy importante aprender cosas nuevas y mantener nuestra mente activa. Por ejemplo, si yo me voy de viaje y estoy leyendo neuropsicología, va a parecer que estoy estimulando mi cerebro porque estoy leyendo algo científico. Pero realmente no es así, porque leer neurociencias es algo que yo hago mucho desde hace muchos años. Mejor activaría mi cerebro si yo aprendería, por ejemplo, un idioma diferente o empezaría a tocar un instrumento musical que no conozco. Una dieta saludable también es importantísima. Los pescados grasos, como el salmón, tienen omega 3, que es muy importante para el funcionamiento y para el crecimiento de tu cerebro. Los huevos son una fuente importantísima de proteínas. Sus yemas contienen colina. Se supone que esta sustancia puede potenciar tu memoria. Los frutos secos, como el maní, la nuez, son ricos en antioxidantes. El cerebro necesita constantemente glucosa y los granos y cereales son sus grandes proveedores. Por otro lado, también hacer ejercicio físico tiene un impacto más allá que en el sistema cardiovascular. Hay un impacto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora tu estado de ánimo y refuerza tu pensamiento creativo. En un estudio convocaron a gente sedentaria. Todos eran mayores de 65 años.
A la mitad de las personas les pidieron caminar regularmente durante unos meses y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios. En cada hemisferio, en la base, en el medio, hay una estructura que se llama hipocampo. Interviene en la consolidación de la memoria. Esta área se va desgastando y se atrofia 1% cada año desde los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había más volumen del hipocampo. Eso genera miles de conexiones nuevas, es decir, que hacer ejercicio físico es clave. Dormir bien, 8 horas al día. El sueño es salud. Interviene en tus funciones hormonales. Regula tu función inmune. Y también te ayuda a consolidar la memoria. Ayuda al descanso, a recuperarse de la actividad que hemos hecho durante todo el día. Durante el sueño, el cerebro procesa toda la información aprendida. Es así que se refuerzan los aprendizajes. Por eso es muy necesario descansar bien. Nosotros dormimos 8 horas por día, 56 semanales, 240 en un mes, 2.920 en un año. Es decir, que pasamos un tercio de la vida durmiendo. Después de estudiar, se recomienda dormir una buena siesta, porque esto va a mejorar tu velocidad de procesamiento y consolidará la información. Si bien nuestro organismo organiza naturalmente las horas que necesitamos dormir, muchas veces no dormimos tanto como tu cuerpo sugiere. Así, estudiar hasta altas horas de la noche, ver tele, estar jugando con el teléfono o la computadora, puede hacer que el ciclo del sueño se dañe y esto no sea fácil recuperar. El manejo del estrés. Pensemos que la realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluarla y trabajar sobre cómo debo responder a esa realidad. La manera en la que nosotros pensamos determina la manera en la que nos sentimos. Por ejemplo, si yo en este momento pienso que a ustedes este video no les agrada y sin ninguna evidencia aseguro esto, me voy a sentir mal. Pero al contrario, si yo pienso igual sin ninguna evidencia que les gusta este video y que están aprendiendo, me voy a sentir muy bien. Uno crea la realidad y la manera en cómo yo pienso es cómo me siento. Esta es una muy buena manera de enfrentar el estrés y esta realidad que a veces no la podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es reevaluar la realidad. En resumen, tenemos la vida social activa, el ejercicio físico, aprender cosas nuevas, una dieta rica en verduras, frutas y pescado como omega 3, el manejo del estrés y dormir bien. Estas son cosas gratis y que le hacen muy bien a tu cerebro. Ese es el contenido socioemocional que quería compartir con ustedes. El hecho de cuidar nuestro cerebro es un aspecto importante y fundamental para nosotros, ¿verdad? Creo que es necesario que nosotros le prestemos atención a nuestros hábitos de salud, a nuestros hábitos alimenticios, a nuestro ejercicio, para que podamos alimentar el cerebro, ¿verdad? Es una parte importante de nosotros. Por ahí pasa toda la información que nosotros percibimos, adquirimos a través de los sentidos, ¿verdad? Así es que necesitamos fortalecerlo, necesitamos cuidarlo siempre, ¿verdad? Así es que ese es el contenido socioemocional que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Bien, vamos a continuar con nuestros contenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso de los conflictos, ¿verdad? Entonces hablamos de las etapas del conflicto. ¿Cuáles son esas etapas del conflicto? Bueno, en el proceso conflictivo o en un proceso de conflicto se cumplen 5 etapas. Vamos a desarrollar 5.
Estas las desarrollamos de forma breve. Vamos a continuar viendo el video o la película que tenemos pendiente. Así es que veamos. La primera etapa es por oposición o incompatibilidad potencial. Esta se refiere a la presencia de las condiciones que crean esas oportunidades para que surja un conflicto, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que en esta etapa se van a crear esas condiciones para que se genere esa situación conflictiva. Estas oportunidades para que se genere un conflicto pueden darse de la siguiente forma. La primera es a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque por medio de la comunicación nosotros transmitimos, ¿verdad?, ideas, mensajes, conocimiento, transmitimos muchas emociones, sentimientos, transmitimos muchas cosas a través de la comunicación. Entonces, esta podría ser una causa generadora de conflictos, ¿verdad? Entonces, la comunicación es la primera, ¿verdad? Es la primera oportunidad para que suceda una situación conflictiva. Esto no quiere decir que todos o todas las comunicaciones van a generar conflicto, no. La comunicación podría convertirse, ¿ah?, podría surgir una situación conflictiva. Por eso es por oposición o incompatibilidad potencial, la comunicación. Por problemas semánticos, por malos entendidos, por suposiciones, por rumores, por el tono inadecuado que nosotros utilizamos en muchas ocasiones, ¿verdad? Eso podría generar eh, situaciones conflictivas, situaciones conflictivas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos una comunicación de calidad para que no surjan conflictos por medio de la comunicación. En la parte de la semántica, obviamente, o como todos sabemos, hay términos, hay palabras que tienen distintos significados en distintos lugares. Entonces, cuando nosotros no las conocemos y las utilizamos, o cuando las utilizan y se comunican con nosotros y no conocemos su significado, puede ser que estas generen esas situaciones conflictivas, ¿verdad? Entonces, debemos de mantener una comunicación de calidad. El segundo es la estructura. La segunda oportunidad que puede generar un conflicto es la estructura. Dependiendo del tamaño del grupo, es muy difícil manejar un grupo de 50 personas que no tengan conflicto a manejar un grupo de 5 personas, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, la estructura puede afectar para que eso genere ciertas circunstancias que produzcan un conflicto. El estilo de liderazgo también, cómo está coordinando, cómo se está llevando las cosas, cómo se están haciendo las cosas, eso puede generar también conflictos. El sistema de recompensa, el grado de dependencia. Con respecto al sistema de recompensa, nosotros a veces lo experimentamos en nuestros hogares. Cuando nos premian por algo a los hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Un hermano que va a cuarto grado y otro que va a primero, segundo de bachillerato. El que va a segundo espera que su premio sea mayor porque su grado de esfuerzo es mayor, pero a la hora de recibir la recompensa es a la inversa. El grado de recompensa para el mayor es menor y para el menor es mayor. Entonces, ahí se generan conflictos. Se generan conflictos, sistemas de recompensa y los grados de dependencia. Luego tenemos la última, que son las variables personales. En estas variables personales, obviamente, tiene que ver la personalidad, el carisma, la empatía, la forma y el estilo. No todos somos iguales, no todos somos iguales, somos diferentes, somos distintos. Entonces, vamos a tener diferentes personalidades y esto puede influir a que se genere un conflicto, porque a mí no me cae bien esa otra persona, porque tiene esas características que no van conmigo, porque su forma de ser es así, porque su estilo, su forma de vestir, su color, como es y todo lo demás, ¿verdad? Que podrían generar situaciones conflictivas. Esa es la primera etapa, por oposición o incompatibilidad potencial.
La segunda es el conocimiento y la personalización. En esta etapa el conflicto se da no por lo que digan los demás, sino porque la persona involucrada se da cuenta, sabe que el conflicto está sucediendo. Entonces, el conflicto no existe por otras personas, sino porque yo me he dado cuenta que estoy dentro de una situación conflictiva. Entonces, es necesario que los involucrados perciban esa situación que está pasando en ese momento, ¿verdad? Que lo sientan, que están dentro de una situación conflictiva. Si alguna de las partes, si las dos partes no lo perciben, entonces el conflicto no existe. Una de las partes debe de percibirlo así para que el conflicto exista. Esa es la segunda. La tercera son las intenciones. ¿Verdad? Las intenciones son esas cosas, esas acciones que nosotros le atribuimos a la otra persona, a la otra parte. ¿Verdad? Entonces se van a atribuir ciertos supuestos en torno a las posibles intenciones que la otra persona tenga. Que la otra persona tenga. Aquí les ponía tres ejemplos. Por ejemplo, la intención de esa persona es aprovecharse de mi dinero, por eso me busca. En muchas ocasiones quizás hemos pensado de esa manera, ¿verdad? Hemos pensado así. Esas son las intenciones y a veces nosotros nos equivocamos bastante, ¿verdad? Nos equivocamos y atribuimos intenciones equivocadas a otras personas y eso hace que se generen esas situaciones también conflictivas. El tercero son las intenciones. Entonces tenemos el primero, oposición o incompatibilidad, el segundo es la percepción, el tercero las intenciones. Entonces veamos el cuarto. El cuarto es el comportamiento. El comportamiento obviamente es donde nosotros vamos a descubrir si el conflicto es funcional o es disfuncional. En esta etapa del conflicto surgen las declaraciones, las acciones y las reacciones en esta etapa del conflicto. Por eso descubrimos posteriormente si estos son funcionales o disfuncionales. Es importante que lo tengamos claro, porque si el comportamiento más las declaraciones se vuelven competitivos y destructivos con la intención de aniquilar real o simbólicamente, estamos enfrentando nosotros a un conflicto disfuncional. Pero si el comportamiento más las declaraciones buscan la cooperación, la armonía, la solución, el hecho de ganar, ganar y el entendimiento, entonces estamos hablando de un conflicto funcional. Entonces es necesario, importante que conozcamos cuando estamos en una situación conflictiva, cuáles son esas acciones que nosotros estamos tomando y cuáles son las reacciones que se están generando ante esa situación. Ante una acción, como todos sabemos, hay una reacción, ¿verdad? Ante una causa hay un efecto, siempre, siempre. En todas las cosas pasa así. Entonces es necesario que nosotros las conozcamos, qué acciones nosotros estamos tomando y qué reacciones posibles podrían generarse o podrían darse. Luego tenemos el quinto que es el resultado. Obviamente el resultado es la consecuencia de los comportamientos, ¿verdad? Ese es el resultado, simple y sencillamente la consecuencia de los comportamientos que las partes han realizado, que realizan. Imagínense en el conflicto armado del Salvador. En el conflicto armado del Salvador, ¿cuál era la primera etapa? Por oposición o incompatibilidad potencial. ¿Cuál fue el espacio en el cual se generó esa situación conflictiva? Ah, bueno, sería por la estructura. Desde allí comenzó a gestionarse esta situación conflictiva en el país, la estructura, porque no estaban de acuerdo con el estilo de liderazgo, con los presidentes que tenían, porque no estaban de acuerdo con los sistemas de recompensa. Cada vez iban creciendo más los ricos y creciendo mucho más los pobres, ¿verdad? Sistemas de recompensa, estilos de liderazgo, la estructura del grupo, en este caso del país. Ahí es donde comienza a surgir esta situación conflictiva, las injusticias que estaban dando, eso depende de la estructura, ¿verdad? El segundo, el reconocimiento de la situación conflictiva. Las personas se dieron cuenta que se encontraban en una situación de conflicto
y que tenían que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque habían intenciones de una u otra parte, entonces se les atribuían quizás intenciones a uno y a otro. Esa es la tercera. Y la cuarta es el comportamiento, cuando estos grupos comenzaron a organizarse, comenzaron a armarse y se dieron estas acciones y las reacciones, tanto del Estado como de los grupos insurgentes o de lo que comúnmente se le conocía como la guerrilla. Y ante esa situación, obviamente se dio un resultado, que no necesariamente el resultado eran los acuerdos de paz, sino que el resultado era la muerte, la desaparición, los secuestros, todo eso es lo que se generó. Y para solucionar esta situación conflictiva, ¿qué se utilizó? Se utilizó una técnica de resolución de conflictos, ¿verdad? Que es el diálogo, que posteriormente lo vamos a mencionar. Entonces, estas son las etapas de un conflicto por las que pasa una situación conflictiva. Así, en cierta medida, vamos a reflexionar la película que estamos viendo, ¿verdad? A dónde se encuentra la primera etapa, la segunda etapa, la tercera, la cuarta y la quinta. Son 5 etapas que tiene el conflicto, por las que pasa una situación conflictiva. Pues bien, vamos a llegar hasta aquí para tener un poco más de tiempo y poder ver la película. Espero que podamos avanzar y podamos reflexionarla y terminarla posteriormente. Este es el siguiente contenido que veremos en la siguiente clase, la resolución de problemas y la mediación de conflictos. Así es que, bueno chicos, no me queda más que agradecerle por estar siempre. Si tienen dudas, consultas, pueden hacerlo en el WhatsApp, ¿verdad? Así es que nos quedamos con la película. Cuídense, hasta la próxima.